Hay advertencias que no suenan como alarmas. No llegan con sirenas ni titulares urgentes. Aparecen como susurros incómodos que el mundo prefiere ignorar. Así funcionan las profecías que más incomodan. No anuncian el caos con exactitud, sino que describen el patrón que conduce a él. Y cuando el patrón se repite, ya es demasiado tarde para fingir sorpresa. Durante décadas, una figura envuelta en misterio habló de líderes poderosos que no terminaban su camino. No por guerras externas ni invasiones visibles, sino por fracturas internas, traiciones silenciosas y decisiones que erosionan el suelo que pisan. Baba Vanga no mencionó nombres, fechas exactas ni banderas. No los necesitaba. Su mensaje siempre fue más inquietante. Cuando el poder divide más de lo que une, el final no llega desde fuera, sino desde dentro. Hoy, esa advertencia resuena con una fuerza difícil de ignorar. Porque cuando se habla del líder más polémico, influyente y divisivo de Estados Unidos en las últimas décadas, la pregunta deja de ser abstracta. ¿Es posible que un mandato no termine como estaba previsto? ¿Es posible que el sistema, presionado hasta el límite, obligue a un desenlace anticipado? Y más importante aún, ¿y si 2026 no es un año cualquiera, sino el punto de quiebre que muchos prefieren no mirar? Este no es un relato sobre predicciones literales ni sobre certezas absolutas. Es un análisis de señales, de coincidencias que, cuando se alinean, generan incomodidad. Porque Donald Trump no es solo un hombre, es un fenómeno político que ha tensionado cada estructura que ha tocado. Ha polarizado, ha despertado lealtades ciegas y rechazos viscerales, y ha convertido la política en un campo de batalla emocional permanente. Y ese nivel de tensión nunca es gratuito. Baba Vanga advirtió sobre líderes que ascienden con fuerza arrolladora, convencidos de que su voluntad basta para sostener el poder. Pero también habló de cómo esa misma fuerza se transforma en aislamiento. Cuando un líder deja de escuchar, cuando el entorno se llena de silencios incómodos y decisiones forzadas, el final deja de depender de una sola persona. Pasa a depender del desgaste acumulado. Aquí es donde el año 2026 adquiere un peso inquietante. No como una fecha mágica, sino como un punto de convergencia. Un momento en el que las tensiones no resueltas, los conflictos pospuestos y las grietas institucionales se encuentran. La profecía no dice esto ocurrirá, sino esto sucede cuando se dan estas condiciones. Y esas condiciones, hoy, están sobre la mesa. La historia demuestra que los mandatos no siempre terminan como se planean. Algunos se rompen por enfermedad, otros por presión política, otros por crisis internas que superan al líder. Y cuando eso ocurre, la narrativa oficial siempre intenta presentar el desenlace como inesperado. Pero nunca lo es. Siempre hubo señales. Siempre hubo advertencias. Siempre hubo alguien que dijo, esto no es sostenible. Este primer punto no busca convencerte de un desenlace concreto. Busca algo más peligroso, hacerte dudar de la estabilidad que se da por sentada. Porque cuando una profecía empieza a encajar no por exactitud, sino por coherencia, deja de ser un mito y se convierte en una advertencia ignorada. Y si 2026 marca el inicio de una ruptura, no será porque alguien lo predijo, sino porque nadie quiso escuchar cuando aún había margen para evitarlo. Cuando se analizan las profecías atribuidas a Baba Vanga, hay un elemento que se repite con una precisión inquietante. Los grandes colapsos de poder no suelen venir del enemigo externo. No llegan en forma de invasiones ni ataques visibles. Llegan desde el interior, silenciosos, acumulativos, casi invisibles hasta que ya no pueden detenerse. Baba Vanga hablaba de líderes fuertes, carismáticos, capaces de movilizar multitudes y desafiar estructuras establecidas. Pero advertía algo aún más importante. Ese mismo tipo de líder suele generar fracturas internas profundas. Divisiones que no se manifiestan de inmediato, sino que crecen en la sombra, alimentadas por lealtades forzadas, silencios estratégicos y una confianza excesiva en la propia invulnerabilidad. El patrón es claro. Cuando un gobernante concentra demasiado poder simbólico, deja de gobernar solo con decisiones y empieza a gobernar con tensión. Cada movimiento genera reacción. Cada palabra crea bandos. Y poco a poco, el liderazgo deja de sostenerse por consenso y comienza a depender de resistencia. Es en ese punto donde, según estas visiones, el peligro real aparece. La caída no empieza con un golpe.
Empieza con la descomposición interna. Asesores que dejan de decir la verdad. Instituciones que funcionan por inercia. Aliados que permanecen cerca solo por conveniencia. La traición, en este contexto, no siempre es un acto directo. A veces es simplemente dejar que el líder avance solo, sin corregirlo, sin advertirle, sin sostenerlo cuando el desgaste ya es irreversible. Al observar la figura de Donald Trump, este patrón se vuelve especialmente relevante. Su ascenso político estuvo marcado por la confrontación directa, la ruptura con lo establecido y una narrativa de fuerza constante. Sin embargo, ese mismo estilo genera un entorno donde la estabilidad depende más de la lealtad que de la solidez institucional. Y eso, históricamente, siempre tiene un coste. Baba Vanga no describía finales espectaculares, sino abruptos. Mandatos que se interrumpen, figuras que desaparecen del centro del poder de forma inesperada, no porque pierdan apoyo popular de golpe, sino porque el sistema que los rodea deja de sostenerlos. Cuando las estructuras internas se debilitan, basta una presión adicional para que todo se desplace. Aquí es donde la idea de la traición interna cobra sentido, no como conspiración clásica, sino como desgaste colectivo. Decisiones judiciales, presiones políticas, conflictos legales, tensiones institucionales. Ninguno de estos factores actúa solo, pero juntos crean un escenario donde la continuidad del poder deja de ser segura. La profecía no señala culpables, señala dinámicas, y una de las más peligrosas es la ilusión de control absoluto. Cuando un líder cree que su fuerza personal es suficiente para mantener el equilibrio, suele ignorar las señales de advertencia. Y cuando esas señales se acumulan, el margen de maniobra desaparece. Esto afirma algo más inquietante, que los líderes que generan división extrema siempre caminan sobre un terreno frágil. Y que, según Baba Vanga, ese tipo de terreno suele ceder sin previo aviso. En las interpretaciones más inquietantes de las visiones atribuidas a Baba Vanga, hay años que no funcionan como simples fechas, sino como puntos de condensación. Momentos donde procesos largos, silenciosos y acumulativos terminan encontrándose. 2026 aparece una y otra vez bajo esa lógica, no como el inicio del problema, sino como el momento en que deja de poder ocultarse. Baba Vanga no hablaba de calendarios políticos ni de mandatos presidenciales. Hablaba de ciclos, de épocas en las que el poder se vuelve inestable porque ha sido forzado más allá de su capacidad natural de sostenerse. Según estas interpretaciones, 2026 sería un año marcado por rupturas visibles, no necesariamente violentas, pero sí profundas. Cambios que no nacen de un solo evento, sino del agotamiento de múltiples frentes abiertos al mismo tiempo. Cuando se observa el contexto político contemporáneo, esta idea adquiere un peso especial. Las sociedades no colapsan de un día para otro. Se tensan, se polarizan, se fragmentan, y llega un punto en el que cualquier chispa, por pequeña que sea, provoca una reacción desproporcionada. 2026, bajo esta lectura, no es la chispa, sino el terreno seco acumulado durante años. En este escenario, la figura de Donald Trump se convierte en un símbolo más amplio. No solo representa a un líder, sino a una etapa de confrontación constante, de desafío permanente a las normas establecidas y de una relación tensa con las instituciones. Baba Vanga advertía que cuando el poder se apoya más en la confrontación que en la cohesión, el sistema entero comienza a perder elasticidad. Y un sistema rígido siempre se rompe. El año 2026 encajaría, según esta lectura, como el momento en que las contradicciones se hacen visibles al mismo tiempo. Presión legal, desgaste político, fatiga social, pérdida de confianza institucional. Ninguno de estos factores por separado resulta definitivo, pero juntos crean un escenario en el que la continuidad deja de estar garantizada. Aquí es importante entender que la profecía no señala un desenlace específico. No dice cómo ni por qué exacto ocurre la ruptura. Solo describe el tipo de clima en el que las rupturas se vuelven probables. Y ese clima se reconoce por una característica clara: la sensación generalizada de que el sistema ya no responde como antes. Baba Vanga hablaba de líderes que se encuentran atrapados en el momento más crítico de su poder. No cuando están ascendiendo, ni cuando ya han caído, sino cuando todavía parecen fuertes mientras todo alrededor empieza a fallar. Ese es el instante más peligroso.
porque desde fuera aún parece estabilidad, pero por dentro ya no hay margen de corrección. 2026, en este sentido, no sería el año del cambio repentino, sino el año en que se hace imposible sostener la narrativa de normalidad. Las decisiones tomadas antes comienzan a exigir consecuencias. Las tensiones aplazadas reclaman resolución. Y el liderazgo, en lugar de expandirse, se ve obligado a defenderse. Si el poder se desgasta desde dentro y si las traiciones no siempre son visibles, entonces el factor tiempo se vuelve decisivo. Y según Baba Vanga, el tiempo de advertencia se habría agotado para entonces. Si los dos primeros tópicos sembraban la duda sobre la estabilidad del liderazgo y su entorno, este tercero plantea algo aún más inquietante. 2026 no sería un accidente, sino la consecuencia lógica de todo lo que no se resolvió antes. Las profecías más inquietantes no se reconocen porque anuncien el futuro con precisión matemática, sino porque empiezan a coincidir con la realidad de una forma demasiado coherente. Baba Vanga nunca habló de titulares concretos ni de hechos puntuales. Habló de señales, y las señales no gritan, se acumulan. Cuando una sociedad comienza a vivir en un estado de tensión permanente, algo se está rompiendo aunque todavía funcione. La polarización extrema no es solo un fenómeno político, es un síntoma. Indica que el tejido social ha dejado de absorber el conflicto y empieza a fracturarse. Esto es exactamente el tipo de escenario que Baba Vanga asociaba con cambios abruptos de liderazgo y con finales inesperados. Hoy, las señales no aparecen en un solo frente. Se manifiestan en la pérdida de confianza en las instituciones, en el desgaste del lenguaje político, en la normalización del conflicto constante. Cuando cada decisión se interpreta como una amenaza existencial, el sistema entra en un modo defensivo continuo. Y ningún sistema puede sostenerse mucho tiempo bajo esa presión. En este contexto, la figura de Donald Trump actúa como catalizador. No porque sea el origen de todos los problemas, sino porque concentra tensiones preexistentes. Baba Vanga advertía que ciertos líderes no crean el caos, pero sí lo amplifican. Funcionan como un espejo que refleja las grietas ocultas y las vuelve imposibles de ignorar. Otra señal clara es el desgaste del consenso. Cuando gobernar deja de ser una cuestión de acuerdos y se convierte en una lucha constante por imponer autoridad, el margen de estabilidad se reduce drásticamente. Las profecías asociaban este fenómeno con un punto crítico: el momento en que el poder ya no se ejerce con legitimidad percibida, sino con resistencia activa. También está el factor del agotamiento social. Las sociedades pueden soportar crisis, pero no crisis permanentes. Cuando cada año parece más tenso que el anterior, cuando no hay sensación de cierre ni de resolución, se produce una fatiga colectiva. Baba Vanga describía este estado como el preludio de decisiones drásticas, no necesariamente populares, pero sí inevitables. Otra señal inquietante es la fragilidad del entorno político. Asesores que cambian, alianzas que se debilitan, apoyos que se vuelven condicionales. Nada de esto ocurre de golpe, pero cuando se observa en conjunto, revela un sistema que ya no se sostiene por convicción, sino por inercia. Y la inercia siempre termina. La profecía también hablaba de la desconexión entre el líder y la percepción pública. Cuando el discurso deja de calmar y empieza a intensificar, cuando cada intervención genera más conflicto que claridad, el liderazgo entra en una fase peligrosa. No porque pierda poder formal, sino porque pierde capacidad de estabilizar. Pretende mostrar algo más sutil y más preocupante, que muchas de las señales descritas en las visiones atribuidas a Baba Vanga ya están presentes. Y cuando la realidad empieza a remar con la profecía, ignorarla deja de ser una opción prudente. Si hasta ahora el guión ha construido la duda, el patrón y el momento, este cuarto punto conecta todo con el presente. Porque las profecías no se cumplen cuando alguien las recuerda, sino cuando la realidad alcanza el punto exacto que ellas describieron. Toda profecía verdadera deja una última pregunta abierta. No busca imponer un destino, sino obligar a elegir. Ese es el matiz que muchos olvidan cuando se habla de Baba Vanga. Sus visiones no funcionaban como sentencias inevitables, sino como advertencias incómodas. Señales lanzadas al futuro para quien estuviera dispuesto a observarlas sin negación. Después de recorrer el patrón, el desgaste interno, el peso simbólico de 2026 y las señales actuales, la pregunta ya no es si un mandato puede interrumpirse.
La verdadera pregunta es más profunda. ¿Qué ocurre cuando una nación empuja su sistema político hasta el límite y espera que nada se rompa? Baba Vanga describía momentos históricos en los que el poder se vuelve demasiado frágil para sostener su propia narrativa. No hablaba de villanos ni de héroes. Hablaba de sistemas agotados, de liderazgos atrapados en su propio reflejo, de sociedades que confunden resistencia con estabilidad, hasta que descubren que no son lo mismo. En ese marco, Donald Trump no es el centro absoluto de la profecía, sino una pieza clave del escenario. Representa una era de confrontación permanente, de decisiones que dividen más de lo que integran y de una política que ya no busca cerrar heridas, sino ganar batallas constantes. Baba Vanga advertía que cuando el poder se ejerce en modo de guerra continua, el desgaste no se detiene cuando se gana una elección. Se acumula. El gran error de muchas sociedades es creer que el colapso siempre será espectacular, que llegará con un evento claro, un momento definitivo, una imagen imposible de ignorar. Pero las profecías más inquietantes señalan lo contrario. Los finales más importantes suelen parecer administrativos, legales, técnicos. No se viven como tragedias épicas, sino como decisiones forzadas por un contexto que ya no admite alternativas. Aquí es donde el concepto de destino se vuelve engañoso. Nada de lo descrito es inevitable por sí mismo, pero todo se vuelve probable cuando se ignoran las señales durante demasiado tiempo. Baba Vanga no decía, esto ocurrirá pase lo que pase. Decía, implícitamente, esto ocurre cuando nadie corrige el rumbo. El año 2026, bajo esta lectura, no es una amenaza sobrenatural. Es un espejo. Un punto donde las decisiones pasadas exigen consecuencias, donde el sistema político se enfrenta a su propio límite de tensión. Y cuando ese límite se supera, el desenlace deja de depender de la voluntad individual. Este cierre no busca ofrecer respuestas tranquilizadoras. Busca dejar una advertencia clara. La estabilidad no es permanente. Se construye y se mantiene. Cuando una nación se acostumbra a vivir al borde del conflicto, termina aceptando como normal lo que antes habría sido impensable. Y es en ese punto cuando las profecías dejan de parecer exageradas. La pregunta final no es si Baba Vanga tenía razón. La pregunta real es si todavía existe margen para que no la tenga. Porque las advertencias solo fracasan cuando se ignoran, no cuando se escuchan. Si algo nos enseña este análisis es que los finales inesperados nunca llegan de la nada. Llegan después de años de señales desoídas, tensiones acumuladas y decisiones pospuestas. Y cuando finalmente ocurren, el mundo suele decir que nadie lo vio venir. Aunque, en realidad, siempre estuvo a la vista. Ese es el verdadero mensaje de Baba Vanga. No el miedo al futuro, sino la responsabilidad frente al presente.